Hola, soy Kalpana y no me rendí. Ni el abuso, ni el rechazo, ni siquiera la muerte pudieron apagar mi destino. Episodio 1. Cuando dejé de ser niña. Nací en Roperkela, un pequeño pueblo polvoriento del estado de Maharashtra, en la India. Éramos una familia budista marathi, marcada por la historia y por el sistema de castas. Éramos Pasi Dalit, los intocables, los últimos de la sociedad. Yo era la mayor de 5 hermanos, 3 hijas y 2 hijos. Recuerdo que, aunque no teníamos lujos, siempre había una olla con arroz caliente en casa y la sonrisa cansada de mi madre al atardecer. Mi padre, con su uniforme modesto, era agente de policía en la aldea de Repatke, en Akola, un trabajo sencillo, pero digno. Gracias a él, crecí sabiendo que la disciplina era un valor, aunque a veces doliera. No sé en qué momento dejé de jugar con muñecas. Un día tejía vestidos de flores para ellas, y al siguiente, me decían que tenía que aprender a cocinar para mi esposo. Tenía 12, a esa edad, una chica debería estar corriendo descalza entre los campos, no aprendiendo a sobrevivir en la casa de un extraño. Me casaron, sin ceremonia, sin sueños, solo la voz de los adultos diciendo que era lo correcto, que era mi deber como mujer. Me llevaron a Mumbai, a vivir con la familia de mi esposo, en un barrio pobre y apretado como mis pensamientos. Allí, mi infancia se rompió, las muñecas quedaron atrás, y con ellas, mi risa. A veces me preguntan por qué nos casaban tan jóvenes, porque, con apenas 12, una chica como yo ya debía llevar sindor en la frente, cuidar una casa ajena y aprender a callar sus lágrimas. Quisiera decir que fue por amor, o por tradición pura, pero no sería verdad. Nos casaban jóvenes porque la pobreza tenía prisa, porque en los pueblos como el mío, en los que la tierra no da lo suficiente y el hambre se hereda como el apellido, una hija es vista como una carga que hay que soltar cuanto antes. Nos casaban porque la vergüenza pesa más que la injusticia, porque si una chica crece demasiado en su casa paterna, empiezan los rumores, que si es libertina, se le va a pasar el tren, que dirán los vecinos, y entonces, lo más fácil, lo más silencioso, es entregarla, amarrarla a una familia que la quiera, o al menos, que se haga cargo. Nos casaban por miedo, miedo a que algo nos pasara, miedo a que nos desviáramos, miedo a que soñáramos, pero a mí me pasó algo peor. Episodio 2, el infierno tenía paredes delgadas. Al llegar a la casa de mi esposo, empezó el infierno. Su familia no me recibió con cariño, ni siquiera con indiferencia, me recibieron con desprecio. Para ellos, yo no era más que una carga, una chica inútil, una esclava sin valor. Empezaron con palabras ásperas. Luego vinieron los gritos, después, los golpes. Me despertaban antes del amanecer y me obligaban a trabajar sin descanso. Tenía que cocinar, barrer, limpiar, lavar la ropa de todos, sin ayuda, sin tregua, sin agradecimiento. Si cometía un error, por pequeño que fuera, la respuesta era siempre la misma, un golpe, un empujón, un insulto. No era una esposa, era una sirvienta que no merecía ni el derecho a sentarse. Las mujeres de la casa, en vez de protegerme, eran las más crueles. Me vigilaban, me corregían, me castigaban. Todo lo que hacía estaba mal. Si hablaba, era insolente. Si me callaba, era una ingrata. Dormía en un rincón del suelo, con el estómago vacío y el cuerpo adolorido. Mi esposo, mucho mayor que yo, apenas me hablaba. Era un hombre frío, ausente. Nunca me defendió. Él sabía lo que me hacían y no le importaba. A veces, me miraba al espejo y no me reconocía. Tenía solo 12, pero mis ojos eran los de una anciana. Una parte de mí se estaba muriendo, día tras día, y nadie parecía notarlo. Las noches eran las peores. Cuando todo estaba en silencio, yo lloraba. Lloraba apretando la boca para que no me oyeran. Lloraba con la cara enterrada en las rodillas. Lloraba recordando a mi madre, su voz suave contándome cuentos mientras me trenzaba el cabello. Esa voz era mi único refugio. Una mañana, sin previo aviso, mi padre vino a visitarme. Lo vi parado en la puerta, con su turbante polvoriento y sus ojos cansados. No preguntó nada, no lloró, no me regañó, solo me miró, y entendió. Y entonces, con una ternura que me desarmó, me tomó de la mano. Salimos de esa casa sin mirar atrás, como si supiera que si no me sacaba en ese momento, ya no habría otro. Volvimos a la aldea, a casa, pero algo se había roto, ya no era bienvenida. Las mujeres me miraban con lástima o desprecio. Algunas susurraban cosas a mis espaldas.
otras decían mi nombre como si fuera sinónimo de fracaso. Yo era una esposa de vuelta, una chica marcada, una deshonra. Fue entonces cuando lo decidí. No quería seguir viviendo así, no quería seguir respirando ese aire pesado, lleno de culpa y silencio. Intenté acabar con mi vida, esperando que el dolor se apagara para siempre, pero no morí. Mi cuerpo, débil, rechazó la muerte, y cuando desperté, solo una pregunta retumbaba dentro de mí: ¿por qué sigo viva? Episodio 3, no era bienvenida ni en mi propia aldea. Cuando abrí los ojos, la luz del amanecer se filtraba tímidamente por las paredes de barro de nuestra casa. Sentía el cuerpo pesado, como si las horas de inconsciencia me hubieran convertido en piedra, pero no había muerto. Me llevaron al médico del pueblo, un hombre de pocas palabras que apenas levantó la mirada mientras murmuraba algo sobre una chica débil. No sabía si se refería a mi cuerpo o a mi alma, tal vez ambos estaban rotos. En los días siguientes, mi madre no se apartó de mi lado. No me dijo nada, pero podía sentir sus manos temblar cada vez que me tocaba el rostro. Sabía que su corazón estaba lleno de miedo y vergüenza. Era mi madre, y, aún así, yo me había convertido en un peso que la sociedad había colgado sobre sus hombros. Mi padre, en cambio, permanecía en silencio. Era un hombre que jamás dejaba que las emociones le dominaran, pero aquella vez, vi algo en sus ojos. Era dolor, sí, pero también algo más. Culpa, tal vez. La culpa de haber creído que casarme me protegería de la vida, cuando en realidad me había lanzado al abismo. El pueblo no me recibió con brazos abiertos. Las mujeres me miraban como si fuera una sombra que les recordaba lo que podía pasarles a sus hijas. Los hombres me ignoraban o soltaban risas apagadas al verme pasar. Era un espectáculo para ellos. La esposa de vuelta, la chica fracasada. No salía de casa si no era necesario. Mis hermanos no entendían por qué no quería jugar con ellos, pero tampoco preguntaban. En mi corazón, no quedaba espacio para la alegría ni para los juegos. Un día, mientras estaba sentada junto al pozo, una anciana se acercó. Su rostro era un mapa de arrugas y sus ojos brillaban con una mezcla de sabiduría y tristeza. Se inclinó hacia mí y dijo, con una voz que aún resuena en mi memoria: Kalpana, los días más oscuros son los que nos enseñan de qué estamos hechas. No respondí, pero sus palabras quedaron grabadas en mí, como una semilla enterrada en la tierra árida de mi corazón. No sabía cómo, ni cuándo, pero esa semilla algún día florecería, y cuando lo hiciera, prometí que no sería para mí, sería para todas las chicas que, como yo, alguna vez dejaron de jugar con muñecas para enfrentar un mundo que no las entendía. Episodio 4, la ciudad y la costura del destino. Tenía 16, y esta vez, no huía del dolor, corría hacia una posibilidad. Mumbai me recibió como recibe a todos los que llegan con el alma rota, con ruido, con prisa, y con esperanza escondida entre el caos. Fui a vivir con mi tío, en una habitación estrecha y calurosa, donde el aire apenas circulaba y las paredes parecían cerrarse al anochecer. Pero para mí, era suficiente, porque por primera vez, ya no estaba rodeada de gritos, ni de desprecio, ni de miedo. Era pobre, sí, pero también, libre. No podía permitirme soñar demasiado. Tenía que trabajar, tenía que comer, tenía que enviar algo de dinero a mi familia. Conseguí un empleo en una fábrica de ropa. No era glamuroso, no era cómodo, pero era mío. Pasaba horas cortando telas, cosiendo mangas, remendando costuras con dedos que ardían al final del día. El sonido de las máquinas de coser era constante, como un corazón latiendo sin descanso. Y en medio de ese ruido, encontré silencio interior. Coser me daba paz, y también me dio una idea, una semilla. Un día, escuché que el gobierno ofrecía préstamos para jóvenes de castas oprimidas como la mía. Nadie me lo había dicho antes. Era uno de esos secretos que los poderosos preferían guardar. Pero yo no iba a quedarme callada. Apliqué, esperé, y cuando el préstamo llegó, aunque modesto, lo sentí como una bendición caída del cielo. Con ese dinero compré una máquina de coser, vieja, usada, ruidosa, pero era mi herramienta de libertad. Empecé a tomar encargos en las noches, blusas, saris, pantalones escolares, cualquier cosa que pudiera coser. Dormía poco, comía lo justo, pero cada puntada me acercaba un poco más a ese sueño que no me había permitido tener, ser dueña de mi vida. Con el tiempo, la sastrería creció, compré otra máquina, luego otra, contraté a una vecina, después a otra mujer del barrio, y antes de darme cuenta, tenía un taller. Las cosas no fueron fáciles, pero por primera vez, no tenía miedo al futuro, porque había aprendido que una mujer con una aguja en la mano y fuego en el corazón, puede coser su destino desde cero.
Episodio 5, donde antes hubo ruinas. Empecé con una aguja, y ahora tenía un taller, pequeño, sí, pero lleno de vida, de mujeres como yo, que alguna vez pensaron que no valían nada. La sastrería crecía. A veces el dinero no alcanzaba, pero la confianza, sí. Cada cliente que regresaba, cada encargo cumplido, era un ladrillo más en los cimientos de una nueva vida. Y no me detuve ahí. Con lo poco que logré ahorrar, y otro préstamo que solicité con más seguridad que la primera vez, abrí una pequeña tienda de muebles. Recorría los mercados buscando buenos precios, hablaba con proveedores, aprendía de ventas, de transporte, de trato con clientes. Lo aprendí todo sobre la marcha, porque nadie me había enseñado, y aún así, nunca dejé de aprender. Ya no trabajaba solo por necesidad, trabajaba por convicción. Quería construir algo que durara. Quería demostrar que una mujer Dalit podía ser más que una etiqueta. Quería que mi nombre, Kalpana Saroj, fuera sinónimo de dignidad. A veces me preguntaban cómo lo lograba. Yo solo sonreía, porque no era suerte, era resistencia. Era ese fuego que no se apagó ni con el veneno ni con el desprecio. Comencé a contratar mujeres rechazadas por la sociedad, viudas jóvenes, madres abandonadas, sobrevivientes como yo. Les daba empleo, y con eso, les devolvía algo que yo también había perdido alguna vez. La sensación de que aún valían. La comunidad no entendía cómo una niña rota se había vuelto empresaria. Algunos me odiaban en silencio, otros, en voz alta, pero ya no me importaba, porque yo sabía quién era, y sobre todo, sabía en qué me estaba convirtiendo. No tenía un título, ni una oficina elegante, pero tenía una empresa, tenía empleados, tenía propósito, y eso, en mi mundo, era revolución. Episodio 6, la fábrica abandonada, una llamada, así comenzó todo. Señorita Kalpana, hay una empresa a punto de morir. Nadie la quiere, pero usted, tal vez, podría salvarla. Kamani Tubes, una fábrica corroída por las deudas, abandonada por sus dueños, llena de trabajadores que ya no cobraban, pero seguían yendo cada día, como fantasmas, como una familia atrapada en una casa sin techo. Fui a verla, y sí, era un desastre. Paredes agrietadas, oficinas vacías, máquinas cubiertas de óxido y polvo, pero también vi otra cosa, dignidad en ruinas. Vi rostros cansados, manos endurecidas por años de trabajo, y ojos que aún tenían un poco de fe, y entonces supe, que esa fábrica no estaba muerta, solo, esperaba ser escuchada. Muchos me dijeron que estaba loca, una mujer, Dalit, ¿ibas a dirigir una empresa de hombres, de sindicatos, de deudas millonarias? Sí, lo haría. No tenía experiencia en acero ni en litigios corporativos, pero tenía algo que ellos no, la costumbre de resucitar entre los escombros. Empecé de cero, negocié con bancos, estudié leyes laborales, escuché a los trabajadores, pagué deudas, reactivé la producción. Pasaron meses, años, hubo amenazas, hubo sabotajes, pero también hubo avances, y un día, Kamani Tubes volvió a producir, volvió a respirar. Una mujer, nacida en el polvo, había devuelto el alma a una fábrica de acero. Ya no era solo Kalpana, la costurera, ni Kalpana, la comerciante. Ahora me llamaban Kalpana Saroj, la empresaria que no conoce la palabra imposible. Episodio 7, voz de los que no tienen voz. Siempre supe que mis logros no eran solo míos. Cada paso que di, lo di con los pies de muchas que no pudieron caminar. Cada palabra que dije, llevaba la voz de miles que aún no podían hablar, porque yo no había llegado tan lejos para quedarme callada. Sí, era empresaria, sí, había rescatado una fábrica, pero en mi corazón, aún ardía la misma herida, la de ser ignorada, la de ser invisible, la de ser tratada como menos por haber nacido Dalit, por haber nacido mujer, por haber nacido pobre. Así que hablé, y no paré de hablar. Me senté con líderes comunitarios, con políticos, con jueces, con empresarios. Conté mi historia, y más importante aún, conté la de muchas otras. Empecé a apoyar causas sociales, a crear oportunidades para mujeres abandonadas, a financiar la educación de niñas que, como yo, habían sido obligadas a dejar la escuela. Fundé organizaciones, talleres, iniciativas para mostrar que el cambio no es un milagro, es trabajo, es compasión, es rebeldía bien dirigida. Fui invitada a foros, premiada, entrevistada. Algunos me llamaban la mujer Ambedkar, otros, la voz de los intocables. Pero yo solo pensaba en una cosa, que ninguna niña vuelva a creer que su vida no vale, porque yo viví el rechazo, viví la humillación, viví el silencio, y sé lo que duele,
Ahora, en cada charla que doy, en cada mano que estrecho, en cada historia que escucho, siento lo mismo, no estoy sola, somos muchas, y ya no estamos dispuestas a agachar la cabeza. A quienes escuchan esto hoy, les digo, no esperen a que el mundo les dé permiso para ser grandes, no crean que su historia terminó solo porque otros lo decidieron, y nunca, nunca, permitan que el dolor les robe la fe en ustedes mismas, porque yo estuve ahí, en el fondo, en la oscuridad, y hoy, estoy aquí, no porque fui fuerte desde el principio, sino porque decidí no rendirme, y si alguien pregunta cómo sé que se puede, diles esto, porque Kalpana Saroo lo hizo, y yo soy la prueba. Gracias por quedarte hasta el final. No todos llegan tan lejos, pero tú sí. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, y compártela con alguien que hoy necesita una razón para seguir, porque a veces, una historia, puede salvar una vida, y la esperanza, empieza por escuchar.